Bienvenidos ante el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en el mes de enero, que sin duda tuvo impacto en lo electoral. El presidente ha reiterado la necesidad de concretar el pedido de ayuda, colaboración, participación de fuerzas de naciones extranjeras, tanto policiales como militares, para combatir el crimen organizado, el narcotráfico en el Ecuador, hablando de que si la amenaza es transnacional, la acción y la cooperación también deben serlo. Ayer la Asamblea fue en esa dirección, pero con una exhortación que revisaremos luego, no en los mismos términos. 2 años atrás, el presidente Guillermo Lasso abrió el camino con los Estados Unidos, con un acuerdo muy amplio que incluye cerca de 170 puntos, y para los militares que eventualmente ingresen a esa tarea, privilegios diplomáticos, no pueden ser juzgados por nuestras autoridades, en fin. De los pocos críticos que de inmediatamente se han pronunciado, es nada menos que un excomandante general del ejército, el general Luis Altamirano. Y esta es una parte de lo que le dijo, sobre todo con un enfoque político al principio, a Milton Pérez en 24 Desayunos 24 de Teleamazonas. El presidente nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de declaraciones que a la final lo que evidencian es que no hay una visión de largo plazo en el tratamiento del problema de la inseguridad que atraviesa el país. Anuncios como los de las 2.000 hectáreas, por ejemplo, anuncios como la venta del material a Estados Unidos que iba a ser traspasado a Ucrania, o estos anuncios que de repente nos dice, y que vino inclusive desde antes de asumir la presidencia, cuando se habló, por ejemplo, de una cárcel Barcas. O sea, hay que medir las dimensiones de lo que se dice. Y yo no sé, y me hago la pregunta, ¿será que este tema fue tratado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado? ¿Se habrán establecido cuáles son los objetivos que se persiguen? ¿Cuál es la temporalidad? ¿Cuál es la magnitud de esas fuerzas? ¿Va a tener un costo adicional? ¿Qué brechas de capacidad se piensan cerrar de aquellas que son inexistentes en este momento, ya sea en Fuerzas Armadas o Policía Nacional? Entonces, a mí me parece que este tipo de anuncios no se compadecen con todas las alternativas de cooperación internacional que existen. Pero el general Altamirano también hizo precisiones ya no políticas, sino estadísticas respecto a sus argumentos. Por ejemplo, citó 16 instituciones a las cuales no se les había cumplido el presupuesto. Habló de muchas otras que en vez de haberlo aumentado se les ha recortado. Y recuerdo el caso que citó de la UAFE, que pasó de $3 millones a 3 o 4 millones de dólares, siendo su tarea gigantesca, y el del SNAI, que es peor. Tenía 7 millones de dólares en números redondos de presupuesto, o algo así, pasó a 77 y la ejecución solo fue de 11%. Dijo entonces el general Altamirano, evidentemente lo que falta es gestión. Por último, y ya lo verán ustedes en sus palabras, no en las mías, sostuvo que no se había cumplido aquello que se había ofrecido asignar por el IVA y que el incremento para gasto militar, las Fuerzas Armadas era, todos son cifras aproximadamente, en mi caso, de 240 millones de dólares nada más. Entonces, concluyó él, primero arreglen esto y después hablemos del otro. ¿Es así o no? Es lo que trataremos en la próxima hora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenido, general Altamirano, para un tema de enorme importancia en el cual felizmente discrepamos, por lo cual también creo que el resultado será muy provechoso en la entrevista. Primero, ¿usted consultó a los militares en servicio pasivo su criterio y representa lo que ellos sienten de alguna manera o no? ¿Y usted sabe si las Fuerzas Armadas se ven
reflejadas en muchas de sus objeciones, pero que ellos evidentemente no pueden decir en estas circunstancias? Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Yo hablo por mi persona, no puedo hablar en representación de otras personas. Lógicamente, el haber vestido el uniforme 40 años nos mantiene en contacto con personal que todavía viste el uniforme en la institución, y hay dudas sobre este comunicado del presidente, y sobre todo porque el procesamiento del mismo ni siquiera fue hecho al interior del Ministerio de Defensa Nacional. Usted lo menciona, que ni siquiera en el COSEPE. Exactamente. ¿Tenía que consultar en el Ministerio de Defensa? Mire, antes de hacer un anuncio de esta naturaleza, es necesario evaluar cuáles son las factibilidades de que se pueda concretar. Y esto quiere decir que tiene que hacerse un estudio al interior de las instituciones de seguridad. Para eso hay un gabinete de seguridad, y una vez que se establezcan, por ejemplo, las alternativas, porque cuando usted requiere que venga un apoyo extranjero es porque está buscando lo que se llama cerrar una brecha de capacidad. Lo dijo usted, vamos lo que necesita. Vamos precisando eso. ¿Cree usted que la policía no sabe lo que le falta? ¿Cree usted que la policía no tiene un estudio de lo que le falta? ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas no tienen un estudio de lo que le falta? Otra cosa es que no lo puedan divulgar. Mire, lo que pasa es que también tiene que haber un direccionamiento político con conocimiento profundo, porque también las lógicas institucionales... Pero usted dijo hay que preguntar qué es lo que falta. ¿Usted cree que no lo sabe? Las lógicas institucionales muchas veces pueden estar orientadas de un direccionamiento que no es adecuado, y por eso hay que procesarlo adecuadamente con las personas. Esto no entiendo en esos términos. ¿Qué quiere decir? Las lógicas institucionales pueden no estar orientadas en el direccionamiento adecuado. Mire, es lógico pensar que a veces existe esta tendencia a hacer más de lo mismo. Y el hacer más de lo mismo no permite la generación de cambios estructurales. Okay. Yo lo entendí como que hay instancias que por la obediencia, la jerarquía o la conveniencia no le dicen todo al presidente. No. No es eso. Lo que pasa es que los procesos de innovación y de cambio requieren también del apoyo de los elementos externos, y requiere el apoyo también de poder digerir estos procesos, porque también hay resistencias de la institución. Ciertamente, no lo dudo. Lo que usted me está diciendo en otras palabras es que él debió haber hecho antes un proceso de consulta y de verificación de eso, algo así. Entre tantas cosas. Porque, mire, si lo hizo decir, yo he sometido este tema a consulta y discusión y estamos claros en esta línea. Mire, no creo que es de someter a consulta, es de hacer un trabajo colectivo con la finalidad de determinar cuál cooperación internacional de la que se viene dando puede ampliarse y profundizarse. Ya, ahí es cuando usted habla pero de usted ver todas las alternativas. Y en ese anuncio no hay un procesamiento previo. Y ese procesamiento previo es necesario porque hay impactos. No lo dice, pero ¿cómo hay sabe? Ventajas y desventajas. Sin duda. Porque el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Ya sé, que usted lo dijo, que las Fuerzas Armadas están fracasando, no sirven, no, y que la policía está fracasando y no sirve. Que hemos perdido el control del territorio. Le está diciendo al mundo que este país es muy peligroso, que venga cualquier persona, porque estamos necesitando un contingente como lo necesitó Mali, como lo necesitó Libia, como lo necesitó Somalia. Esa es su interpretación. Eso no es mi interpretación. Es la suya. No hemos perdido el control del territorio. Que ve de afuera. No, hemos perdido el control de ciertas partes del territorio, es innegable. Ya, Mario Pazmiño habló de aquí de santuarios y ahora ya no son santuarios. Son mini estados delincuenciales, dijo él. O sea, esa realidad no se puede ocultar, pues. Por eso que estamos pidiendo ayuda. Mire, la ayuda tiene que ser medida de acuerdo a las necesidades, pero también tiene que atenderse en la gestión de los recursos. Mire, le voy a dar datos porque usted mencionó algunos datos, después, pero le voy a dar otros datos. Espérese un ratito, estamos en la parte política, su enfoque primero. Vamos a ir al otro, sí. Y no sé si en los dos datos que recordé mi memoria estaba bien. Usted también preguntó o reclamó la necesidad de fijar la temporalidad de esta intervención o ayuda. Está claro que no sería permanente, pues. Yo lo que he mencionado es que si voy a hacer una propuesta de esta naturaleza, en ese proceso de determinar qué brechas de capacidad se van a cerrar, tengo que explicar, bueno, cuál va a ser esa temporalidad, cuál es la magnitud en términos del tamaño de la fuerza. Explicar esas brechas no lo lleva a revelar cosas reservadas. No, en prensa. Para eso hay el Consejo de Seguridad Pública del Estado, para eso hay el Gabinete de Seguridad,
Para eso están las instancias ministeriales Y en que esas, manejan usted el área tiene de claro que seguridad. no se hizo. Es claro que no se hizo. Ok, prosigamos. Antes les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví, señal abierta con Canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30 y Cable Unión Canal 9. A esta hora, a través de estas cableras, se reúnen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.3, Radio Centro FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Desde allí cubre Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Otro enfoque claramente político que también tuvo el general Luis Altamirano en su entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas, que empezamos reseñando. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han cumplido su tarea de forma excepcional. Aquí el problema que tenemos es una errada conducción política de esta guerra, porque no se visualiza exactamente qué es lo que se quiere, cuál es el concepto estratégico que se está manejando. No conocemos ni siquiera la política pública de seguridad para hacer una evaluación. No hay un sostenimiento, por ejemplo, yo le digo a nivel país, más allá de este gobierno, de una visualización que se quiere, por ejemplo, del sector defensa. Porque hay que provocar una transformación del sector defensa postergado por años. Hay que provocar una reforma policial, porque este problema no solo es un problema que se va a resolver con la fuerza. Hay que trabajar en el área de justicia, hay que trabajar en el área de lavado de activos. En efecto, todo eso es cierto. Pero lo que entiendo yo es que hasta que se aborde el tema como una cosa integral, usted habla de lavado de activos, del área de justicia, una reforma a leyes que tienen que ver con lo militar, hasta entonces no cabe pedir esta ayuda, aparte de los otros vacíos que usted citó. Claro, primero entendamos el comunicado del presidente de la República más allá de cualquier interpretación que se ha venido dando. Lo que se está diciendo es fuerzas especiales. Y fuerzas especiales es para ejecutar operaciones especiales. ¿Cuáles son operaciones especiales contra el crimen organizado? Por ejemplo, la infiltración en operaciones encubiertas y de reconocimiento. Inteligencia contra inteligencia. Interceptación, que puede ser tanto de señales en comunicaciones como interceptación, por ejemplo, de carga, que puede darse a través de vías. El hecho de hacer operaciones de rescate, ya sea de secuestrados o de agentes que están en poder de estas organizaciones, o elementos de cooperación que puedan darse que no tengan que ver con operaciones, sino con adiestramiento y entrenamiento. Todas las anteriores, involucran alto riesgo y la posibilidad de causar efectos colaterales. Exigen elevado nivel de coordinación, estas operaciones. Pero ¿Cuál es el problema? No hay intervención, primero, perfecta, completa y químicamente pura. Pero el problema es que usted son quiere fuerzas, una cosa quirúrgica que son no dé fuerzas resultados. extranjeras que no tienen que ver ya con un mecanismo simple de cooperación, sino que posiblemente rayan en una alianza militar. ¿Usted ha visto y eso los ya términos? requiere, quién sabe, una revisión, ¿Usted ha visto inclusive constitucional. ¿Usted ha visto los términos del acuerdo que Guillermo Lazo firmó con Estados Unidos? Conozco los términos del acuerdo. En el acuerdo no se habla más allá de estas operaciones marítimas y la ayuda para la interdicción, que no quiere decir que son operaciones en el espacio aéreo, sino de información para el seguimiento de trazas. De la consecuencia, si necesitan que ingresar tropas, y cuál es el estatus que tienen esas tropas, y qué pasa si cometen algún delito según nuestras leyes. El estatus de fuerza es algo que ellos han mantenido con todos los países y lo hacen normalmente en la cooperación todos los países. Inmunidad diplomática, para ponerlo simple. Que no significa tampoco que es inmunidad frente al cometimiento de un delito, porque sí, aquí, son juzgados. Aquí no pueden ser juzgados.
juzgados si han cometido un Disculpe, delito. son juzgados en su territorio. No en los, pues digo, no aquí. Aquí no pueden Exactamente. ser juzgados. No, por eso digo, no significa Ya. inmunidad. Pero no el- es necesario eso viendo que, ya sea por lo que usted dijo, ya vamos ya a sus cifras, Existen- falta de presupuesto, existen- falta de ejecución, falta de recursos, este reto hasta ahora no ha sido existe el exitoso. talento humano necesario en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nadie dice que el no. problema, Carlos. Nadie dice que no, ese talento Es no que tiene el cuando tiempo, yo le hablo el de sueldo, la la conducción capacitación, política los uniformes y equivocada, los cascos y las balas y las la armas. conducción política equivocada viene por no ver que hay dos ejes que tienen que ser manejados cuando uno entabla un conflicto de largo plazo. El eje institucional que debe provocar reformas internas y de sus marcos legales, Se lo acabo de mencionar. y el eje operacional. Pero se ha hecho todo lo contrario. Oye, es que le voy a poner No, no, ejemplos, antes que de eso, permítame, Carlos. No, yo quiero entender. Es que quiero explicarle. Sí, a eso voy. Pero según lo que yo pregunté, no según lo que usted diga, esto no es una conferencia, esto es una entrevista. Según yo entiendo, él tenía primero que aclarar lo del eje operacional y lo del otro antes de proceder. Los Mire, dos ejes que menciona. Le mencioné Tenía en qué que hacer eso consisten antes. las operaciones Lo especiales entendí. y eso puede tener repercusiones Lo tengo claro. que inclusive puede traer problemas para el Estado receptor, que ya deja de ser una cooperación, que se comienza a transformar en una alianza. Nos va a traer, así como le trajo problemas a Colombia. No decían que estaba entregada al FBI, a los yanquis y a la CIA. Pero- ¿No intervinieron agentes de inteligencia en el rescate de Ingrid Betancourt en lo de Colombia? Sí, no fuerzas especiales. Entiéndase bien, aquí en el país se repiten narrativas y le digo que lastimosamente se vuelven verdades. Por Pero ejemplo, el otro día ¿de escuché dónde saca usted que van a que hay venir 7 fuerzas bases especiales? militares en Colombia, de los Estados Unidos. No hay ninguna, Carlos. Entonces, yo le digo, yo sé decir esto, la lectura es gratis. Sí. 2009 hubo un primer acuerdo y posteriormente la Corte Constitucional de Colombia dijo que era inconstitucional. Lo que usted existe son mecanismos de cooperación. Correcto. Y de hecho, mire, yo me entrené en Colombia. Parecidos al Mantengo muy buenas amistades con oficiales que han llegado al grado de general, que están inclusive en servicio activo y que están en otras actividades. No hay bases militares. Las que hay en Alemania sí son bases militares. Esas son de los bases Estados. militares. Pero es para otra razón. Hay que Claro. diferenciar lo que es un puesto avanzado, como tuvo el Ecuador, un FOL, de una base avanzada. Ya, avancemos. Eso es diferente. No recuerdo los dos ejes en que me dijo que había que moverse antes. El operacional era el uno y el otro El es otro es el institucional. eso. ¿Debió haber hecho eso antes del anuncio? Mire, me parece que hay una falta de direccionamiento político, inclusive en el propio Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior, para provocar cambios institucionales a la par que se va moviéndose en el eje operacional. A ver si interpreto esto bien. Es decir, en defensa, Lofredo no interpreta bien cómo deben o cómo funcionan los militares. Y en el interior, Palencia tampoco interpretaba bien cómo funciona la policía. ¿Es eso? Mire, podría ponerle varios ejemplos, ¿no? No, porque usted habla de falencias, ¿qué quiere decir Sí, si sí, no pero eso? le voy a dar algunos ejemplos, por eso le digo, permítame. Por ejemplo, en este proceso de guerra, que yo digo es más complejo que una guerra, Sin duda. no es solo violencia, Ah, claro. porque la guerra Y más involucra completo. una combinación de factores políticos, económicos, culturales, sociales y estratégicos que tienen varias dimensiones. La guerra es neutralizar Entonces, por eso cuando yo y escucho... abatir al enemigo hasta someterlo. Punto. Eso no es la guerra tampoco. La guerra es también- eso. No, la guerra también tiene estos elementos, pero esto es más complejo. En que eso envuelve coincido, otros factores. desde luego. Entonces, en este proceso, por ejemplo, se decide eliminar el Comando de Inteligencia Militar Conjunto. ¿Pasaría todas estas decisiones por los consejos de generales, asesores? Porque esto no depende de una generación que esté al mando. Ahí viene el riesgo. Cuesta construir las cosas, Carlos. Destruir es fácil, construir requiere talento, innovación, esfuerzo, enfrentar las resistencias. Pero destruir necesita una firma. Por eso, repito, debieron haber hecho todo eso antes de hacer este anuncio o ese pedido. Es decir, se han saltado etapas y fases. Ese es un ejemplo del área institucional, por ejemplo. Otro caso del área institucional es provocar una verdadera reforma en el área de personal, que está en mi libro. Sí. Lo describe inclusive Lo como chequeé.
Pero mire, ¿sabe usted cuánto toma de tiempo esa reforma general? ¿Sabe no usted toma tiempo. ¿Sabe usted cuánto Discúlpeme. le tocó a la Fuerza Armada hacer el libro blanco después del 2000? ¿Sabe Discúlpeme. cuánto se aplicó el famoso libro Esto blanco? de aquí es algo que se propuso, que ha habido resistencia. Por ejemplo, le voy a poner... ¿Resistencia de pero, quién? porque son resistencias institucionales frente al cambio, que es natural. También internas. También existen. Ahí viene el direccionamiento político, buscar asesores, buscar, a ver, ¿qué podemos hacer? Discutir, determinar ventajas, desventajas. Pero mire, por ejemplo, la Policía Nacional, el 94, escúcheme bien, Estoy oyendo bien. 0.6%. Te pongo enorme atención. Sí, pero no se caiga para atrás. Es en gastos de personal. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para evitar que estos gastos de personal sigan incrementándose? Cuando usted incorpora, por ejemplo, el personal profesional, usted tiene que pensar, yo decía esto de comandante, pensemos que es mi dinero. Se han incorporado médicos, médicos legistas, comunicadores sociales, abogados, financistas, psicólogos, sociólogos, discúlpeme, esas áreas de especialidad, salvo alguna excepción que usted requiere en el nivel operativo, no requiere grado. Es un costo elevadísimo. En un solo año se graduaron 950 en este ingreso masivo de policías. Ajá. Y yo calculé este dato. Sobrepasa, solo en salarios, 26 millones de dólares. Posiblemente con 7 millones al año usted atiende esta necesidad. Si no les ponían grado y jerarquía, de acuerdo. Entiendo bien. Entonces, mire, es que veamos en cambio la contrapartida. General, un ratito. El antes de gasto eso, corriente. Lo que yo le estoy diciendo, yo entiendo su visión global. Sí, Yo pero leí su permítame libro. para que vea usted Permítame que usted no está en mi explique. libro, estos datos son actuales. Yo que me le voy a leí dar. su libro. Respecto al concepto, quiero decir. Lo que quiero decir es que usted está planteando un proceso, una reforma, un cambio mucho más integral, completo y estructural. Y yo no estoy diciendo que Que está se mal. hace camino al andar. No. ¿Cuánto tiempo se camina al andar? Discúlpeme, yo de comandante 2 años. de gesto prohibí los ingresos de especialidades. Una medida. Una simple medida, cuando prohibí los cursos de inglés de un año, de 25 oficiales, e impedí el ingreso a la Facultad de Educación Física para que se gradúen en 5 años, cuando en el Brasil se forma un preparador físico en 10 meses, en Estados Unidos en 6 meses y en España en 4. Cambio entonces la pregunta. Ahí, solo con esas 2 decisiones yo tenía 50 oficiales más en servicio. Cambio entonces la pregunta. Entonces, Bien. hay cosas que se pueden hacer Ya. en el tiempo cero de una ¿En transformación. cuánto tiempo se puede recorrer ese camino al andar, aproximadamente? Hay que tener una planificación y una visualización de lo que se quiere. De cómo usted avisora que esta transformación debería darse. Más o menos, ¿en cuánto tiempo? Deme una estimación. Es que el proceso de transformación en Fuerzas Armadas tiene varias etapas. Ah, sin duda. Y es pero muy el complejo. tiempo cero es aquel que se puede hacer en el corto plazo. ¿Qué es cuánto? ¿Qué El es corto corto plazo es de 6 entre meses? 1 o 2 años. Ajá, Es el corto plazo. Lo mismo que estaba- que exacto. puede tener efectos inmediatos. Ok, lo mismo estaba pensando yo. No estaba mal, aunque que no lo puede dije. tener efectos inmediatos. Correcto. Pero seguimos postergando. No, ¿y qué hace en esos 1 o 2 años con las emergencias de ahorita? O sea, hasta que ese proceso se concrete, se consolide, se afirme, se absorba, porque es una nueva visión del Vea, rol. Mire, yo me entrené ¿Qué en Colombia. hacemos? ¿Qué hizo Colombia inmediatamente cuando entró en una situación de conflicto? Redujo el tiempo de permanencia en cursos de promoción. ¿Eso cuánto se demora hacer? 3 meses. La policía ha hecho al revés, ¿sí se ha dado cuenta? 3 meses. ¿Les ha aumentado 2 años? 3 meses. Ok. Se demora hacer. Ya, sigamos. Entonces, es que quiero darle un dato para complementar a lo que le Espérese dije. un ratito, si el programa no se ha acabado. Sigamos. María Clara, ¿hay algo más? Justamente sobre lo que le quiero preguntar. Dale. En efecto, la Asamblea Nacional acogió ayer la iniciativa de pedir la colaboración de fuerzas militares extranjeras, aunque no en los términos del presidente. Dice lo siguiente: la Asamblea declara como enemigos del Estado a los grupos de delincuencia organizada y a través de la Comisión de Seguridad evaluará las acciones y resultados de los acuerdos en materia de seguridad. Por ello, el Frente de Seguridad y varias carteras de Estado deberán informar la gestión respectiva cada 15 días. Ya, en el artículo 3 de la resolución está lo fundamental. Dice: exhortar al gobierno nacional
para que a través de los canales diplomáticos con otros países y organismos internacionales ejecute los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad ya suscritos con la República del Ecuador, los cuales, conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en el dictamen 923 TI 24, no requieren aprobación o ratificación por parte de la Asamblea Nacional. ¿Por qué lo traje a colación, general? Porque esto, por lo menos a mi juicio, va en línea con lo que usted dice. No se han explorado todavía todas las otras alternativas. ¿Esto tiene que ver con lo que usted mencionaba? Que no requería resolución. Correcto. Porque cuando yo voy a trabajar haciendo estos acercamientos, tengo que ver a aquellos que están en el marco de lo que yo no requiero una aprobación de la Asamblea. Pero la presencia de fuerzas especiales posiblemente va más allá de un mecanismo de cooperación y se requiera un tratado, porque estamos viendo de una asistencia militar en términos casi de una alianza. ¿De dónde saca usted que puede Está en la Constitución. Presencia después? Pero no está en el pedido que le hace Novoa, pues. Por lo menos no está ahora. Esa es su interpretación. Yo no interpreto, yo sé leer. Lea el comunicado de la Presidencia de la República. ¿El de Novoa? Sí, lea el comunicado que dice fuerzas especiales. Consíganmelo. Sí. Porque si dice esa cuestión, yo lo tengo aquí. Ya, deme la copia. Antes de eso, hablamos de la Asamblea. Vamos un ratito a la Asamblea. Dale. La legisladora Ana Galarza, ahora independiente, antes, primera en la lista nacional de Creo, que no pudo inscribirse, dijo que con lo resuelto ayer por la Asamblea Nacional, al presidente se le acabaron los pretextos. Vemos esto en el siguiente reportaje de Karen Aro de Teleamazonas. Este pedido de la asambleísta Ana Galarza, desde hace poco independiente, surtió efecto en el Pleno del Legislativo este martes. Aprobémosle el exhorto para ver qué hace. Y espero que no salga a decir, soy chiquito, bebé, es que estoy poquito tiempo. Porque el país necesita un estadista que no salga a inventarse pretextos de que supuestamente es esta Asamblea Nacional la que no le ha dejado gobernar. Y finalmente, la bancada del correísmo dio su brazo a torcer y se sumó a los 121 votos con los que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, reconoce como enemigos del Estado a los grupos de delincuencia organizada transnacional y exhorta al Ejecutivo a conseguir acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad. La Asamblea Nacional ha respaldado, respalda y respaldará todas las acciones emprendidas por la seguridad de los ecuatorianos. Lo que sí rechaza es la politiquería de cierto sector de la legislatura. Creo que los arrinconados son otros, quienes tuvieron que incumplir una orden, como digo, dada de su máximo líder y votar a favor de una resolución que ratifica el apoyo para la cooperación internacional. Dijeron de todo en el Pleno, les costó muchísimo aplastar el botón, pero lo hemos conseguido. En la resolución, además, la Asamblea dispone al Frente de Seguridad que informe cada 15 días los avances de acuerdos de cooperación internacional que logre el Ejecutivo en materia de seguridad. Solo un detalle. Aunque se refieren a lo mismo, no son idénticos los términos en que la Asamblea y el Ejecutivo invocan o reclaman o exhortan a la necesidad de cooperación, ayuda, colaboración militar internacional de varias naciones. Ya, eso aclarado. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, algunos de los planteamientos técnicos y operativos que hizo el general Luis Altamirano sobre el tema que estamos tratando esta noche. Ayuda a las Fuerzas Armadas extranjeras debe tramitarse y concretarse ahora. Existe la mayoría a favor, nunca habrá unanimidad. Y sobre todo, urgencia y necesidad. El general Altamirano tiene razón. Fuerzas especiales es un tema que se utiliza nada menos que en el encabezamiento del comunicado del gobierno. Dice, gobierno propone el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Él tenía razón, yo no me fijé en ese detalle. No, ese es el comunicado de las Fuerzas Armadas. Quítalo de ahí, es otra cosa. ¿Ok? No pongan las cosas automáticamente, sino conscientemente. Cuando a mí se me pasa algo como se me pasó, o me equivoqué como me equivoco, digo, el general Altamirano tiene razón. ¿Ok? Más aún ante una obviedad. Ustedes igualito adentro, no es que papá, lo primero que ponen, es otra cosa. ¿Ya? Y como no tengo el documento aquí, me he pasado buscándolo, porque el investigador no lo consiguió. Dice, en lo sustancial,
Enfrentar un enemigo común, las mafias del crimen organizado, requiere unidad y decisiones firmes. Esta propuesta, junto a otras acciones lideradas por el gobierno del Nuevo Ecuador, busca fortalecer la seguridad del país, lo principal. Ahora sí, One Plus es el canal que reproduce el programa. Al día siguiente, 6 de la mañana, en horario más cómodo, en el mismo número en las 3 cableras. 14 es el canal. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y en, ¿cómo se llama? Zapping esta cuestión, Zoom iba a decir, en Zapping por Canal 41. El periódico digital, Ecuador en Vivo, saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Me río, porque por eso me dice el general, hay que saber leer. Está en el titular esa cuestión. Tiene razón. Estaba pensando más en lo de adentro. Ahora sí, María Clara, sigamos. Retomando el tema de la noche, veremos que en una entrevista, precisamente con nuestro director, Carlos Vera, sin referirse exactamente al general Altamirano, José de la Gasca, ministro de Gobierno, refutó algunos de los aspectos. Siempre ha existido esa ayuda, históricamente ha habido esa ayuda, esa colaboración, esa cooperación, esas alianzas estratégicas. Entonces, cuando se propuso que se modificara el artículo 5 de la Constitución respecto de la prohibición de las bases militares extranjeras, también estamos admitiendo de alguna manera que las Fuerzas Armadas han fracasado. No, estamos plantándole la cara a la realidad como es. Crimen organizado transnacional. Un grupo de asambleístas de la RC le dio la espalda a este tipo de acciones. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí ven? Estamos viendo eso ahí, sí. Le dan la espalda a este tipo de proyectos. Cuando usted sostiene que se pueden requerir entonces fuerzas especiales, y esto plantea ya alguna alianza estratégica a otro nivel que podría requerir inclusive cambios en la Constitución, ¿qué es lo que debería hacerse? No en la aplicación de la Constitución que establece la posibilidad de un tratado militar. Que ahí sí tiene que pasar por aprobación de la Asamblea. Para lo cual, y me parecería que eso sería muy negativo para el país. Para lo cual no sirve el acuerdo de Guillermo Lasso, eso no es un tratado. Ese es un acuerdo de cooperación que tiene sus límites. Entonces, cuando estamos hablando ya de una intervención militar, en donde están los habitantes, con todas las, yo les dije todos los tipos de operaciones que se pueden realizar. Sí. Entonces, infiltración, interceptación, rescate, adiestramiento y entrenamiento. Entre las misiones que cumplen grupos de fuerzas especiales. Pero combate con el enemigo. Combaten, porque una operación de infiltración encubierto puede resultar en un combate. Una operación de reconocimiento de largo alcance puede resultar en un combate. Una operación de rescate, ya sea de rehenes o de agentes encubiertos, puede resultar en un combate. Una operación de interceptación de cargamento puede resultar en un combate. Entonces, estamos hablando también de responsabilidades que pueden tener las partes en las operaciones. Entendido. Hagamos aquí la siguiente pausa para poner los nuevos argumentos y averiguar con el general Altamirano si eso responde a su preocupación. María Clara. Precisamente al regresar más elementos de análisis. ¿Pero quiénes son los que vienen al regresar? El productor me dijo que no mencionara a nadie por si acaso vayamos a tener que eliminar. Lo digo yo entonces. Cuando volvamos, Mario Pazmiño, Fausto Salinas y el ex vicecanciller Marcelo Fernández, que se refirieron a este tema en un programa anterior. ¿Ok? Ayuda de Fuerzas Armadas extranjeras debe tramitarse y concretarse ahora. Existe la mayoría a favor, nunca habrá unanimidad y sobre todo urgencia y necesidad. Estamos de regreso y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15,000 hogares a esa hora para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y por supuesto, Macro Digital también se encuentra en Ecuador. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos que varios de nuestros invitados recientes expresaron su acuerdo con pedir ayuda militar extranjera, como en cada uno de los términos que expresaron ellos. Escuchemos primero al coronel Mario Pazmiño. Coronel, ¿cómo enfrentar y canalizar la propuesta del presidente? La intención que tiene el presidente de la República es acertada. Lo que está diciendo el presidente de la República, y yo me imagino que está orientando este accionar de este apoyo internacional a 3 grandes áreas. La primera,
conformar centros de análisis multidominio interagenciales, que no hay en el país y que se necesita. Segundo elemento, al reforzamiento de los puertos. ¿Qué mejor hacerlo con presencia de un personal que es extranjero para custodia de esos puertos? Y el tercer elemento creo que está orientado a la interdicción marítima, la interdicción aérea y la interdicción fluvial. Son tres elementos que tranquilamente pueden cooperar directamente sin participar en operaciones de rastrillaje con las fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ahora escuchemos lo que dijo el general Fausto Salinas. El mundo requiere que los países se alineen, cooperen, coordinen, establezcan blancos comunes para poder enfrentar al crimen organizado, que cada vez tiene redes más amplias, logísticas, militares y de violencia y económicas principalmente. Por lo tanto, combatir al crimen organizado con todos los medios disponibles en el Ecuador, más los apoyos externos que bien canalizados, bien organizados, con reglas claras, definitivamente serán positivos. Y la cooperación internacional no es nueva. Tenemos agencias del gobierno de los Estados Unidos que ya trabajan en el Ecuador y que son muy exitosas y que han permitido profesionalizar a muchas de las unidades especiales que son las que más resultados nos dan. Tenemos también la cooperación con Colombia, que ha sido permanente. Ha habido operaciones conjuntas, recuerdo algunas de ellas, de liberación de secuestrados en línea de frontera, con participación de nuestra UNACE y grupos tácticos como el GIR y también el Gaula de Colombia. Entonces, esta cooperación requiere sobre todo articulación legal, articulación estructural y operativa. Y por último, esto fue lo que resaltó el ex embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Tenemos que buscar la cooperación internacional porque los carteles de tráfico, básicamente de tráfico de drogas, son internacionales. Entonces necesitamos una cooperación internacional que se traduzca internamente en el país como colaboración para la lucha contra el narcotráfico. La reforma que pide el presidente elimina las limitaciones que trae el artículo 5 de la Constitución del año 2008. Elimina eso y simplemente queda Ecuador, país de paz. Y en base a esto podemos colaborar en uso de nuestra propia soberanía, podemos colaborar en los términos que consideremos adecuados y adecuados para los fines del Estado ecuatoriano, que en este caso es fundamentalmente la seguridad de todos los ciudadanos en el Ecuador. ¿Qué hacer para evitar susceptibilidades o realmente afectaciones a la soberanía? Hay ciertas argumentaciones que hablan de que esto podría perjudicar al Ecuador, que en determinado momento estos llamemos asesores o personas que van a colaborar en la seguridad del Ecuador puedan asumir controles del país. Bueno, hay que evitar eso. Siempre es bueno recordar antecedentes. Tenemos en primer lugar el ejemplo cercano, más próximo, la base de Manta. Operó durante 10 años, sirvió de freno al tráfico de drogas, se la retiró y la droga se disparó en todos los sectores, no solamente droga, lavado de dinero, sicariato, todos los males que padecemos actualmente los ecuatorianos. Disculpe lo extenso de estas citas, pero era para en resumen decirle, Mario Pazmiño no ve los riesgos de usted, habla de centro de interagenciales de escuchas, básicamente, control de puertos, interdicción sí. Salinas, comandante de la policía, aclara que apoyos externos bien, dice él, canalizados con reglas claras, si exige él, al diplomático, ya lo escuchó. Y debo agregar que José de la Gasca, cuando le pregunté lo mismo, dijo, ¿qué queremos? Tecnología, capacitación y equipamiento. Usó una palabra, que nos dejen los juguetitos esos que traen cuando los invitamos a cooperar. Y luego se los llevan, desde luego que nos dejen bien entrenados. ¿Por qué tiene usted las aprehensiones que ha explicado y no la tienen estos entendidos en la materia? Mire, yo tuve la oportunidad de ver el programa completo. Qué bueno. Y
lo que se está diciendo no es lo que está propuesto por el presidente. Ahí está el comunicado. Tiene Usted razón. acaba recién de enterarse. Ay, no, acabo recién de entenderlo. Hay más. Fuerzas especiales. Dice ingreso en una y la otra dice la incorporación de fuerzas especiales. Ya. ¿Son las mismas figuras? Sí. ¿Perdón? Dice, son... Incorporación de fuerzas ingreso especiales. es una cosa, yo lo entiendo como temporal. Sí. ¿Y más abajo? la incorporación de fuerzas especiales. Sí. ¿Para qué son las fuerzas especiales? Para cumplir operaciones especiales, como el listado de operaciones que le di, entre otras operaciones que le puedo mencionar. Los Navy SEALs, por ejemplo, Entonces, son fuerzas especiales. Son fuerzas especiales. Los SEALs. Entonces, cuando usted revisa en su propio programa, ¿qué es lo que está diciendo mi coronel Mario Pazmiño? Que él interpreta. Está muy bien que él interprete así, porque él está interpretando de esa forma. De hecho, cuando habla de los centros de fusión de información, está en mi libro, que es algo que propongo. Lo vi. Y los centros de fusión de información es cooperación, no es fuerzas especiales. De hecho, nosotros tenemos personal, por ejemplo, en los Estados Unidos, que está de intercambio y de oficiales de enlace, de las Fuerzas Armadas. Frente a esta aclaración y este riesgo que usted menciona, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Saben qué? Las palabras se fueron más allá de las intenciones, hacemos una rectificación o lo contrario. No, que se pongan a trabajar, Carlos, que se pongan adentro a determinar qué es lo que hay que hacer y que hagan los anuncios cuando haya propuestas concretas. No lo saben lo que hay que hacer. Se hace un anuncio. Es que mire, yo mencioné en Amazonas las 2.000 hectáreas, el asunto de los lanzadores múltiples que se quería regalar, que no son chatarras, el asunto de los 27% de arancel a México. Entonces, el presidente hace sus anuncios y tiene un equipo que le da limpiando sus desórdenes. Y nos tiene discutiendo esto. Mire, lo que menciona, por ejemplo, el general Salinas, en ningún momento está hablando de operaciones especiales en la dimensión de ese comunicado. Sí. Lo que sí existe, y yo tengo buena amistad con el general Salinas, trabajamos juntos, de hecho desde muy temprano trabajamos juntos, son estas operaciones combinadas puntuales, por ejemplo, cuando haces una detención o captura en uno o en otro territorio. Ya, aclarado el asunto. Ya. No nos detengamos más ahí. No, usted quería dar unos datos hace un rato de las barbaridades que hay. Y lo que dice el señor embajador Fernández de Córdoba, una cosa hablar de la base, tal como que yo no me opongo. Aclarado. Porque lo que hay que ver es en el acuerdo de avanzada, no una base externa. En el acuerdo de ocupación de esa base puntualmente. Lo que pasó en Colombia. Que la Corte Constitucional, no la guerrillera, no la narcotraficante, porque aquí hemos puesto esa narrativa, que el que se opone a algo, entonces inmediatamente está desde el otro lado. Y eso también es malo, Carlos. Aquí la Corte Constitucional de Patricio Pazmiño era correísta. No, le estoy diciendo, estamos mal ahí. ¿Va a decir usted que no era? Tratemos de ver las propuestas que se están haciendo. Me parece que esta propuesta no es la adecuada. No, ok, ahorita volvemos con más de eso. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, otras reacciones del ministro de Gobierno y también del general Ramiro Mantilla, excomandante de policía, que está exponiendo, o es contrario a lo que está exponiendo nuestro invitado de esta noche. Ayuda de Fuerzas Armadas extranjeras debe tramitarse y concretarse ahora. Existe la mayoría a favor, nunca habrá unanimidad y sobre todo urgencia y necesidad. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7 que aparece en todas las cableras que ustedes ven en pantalla. Vamos a dejar sin efecto lo de las preguntas finales para darle tiempo a algo que ustedes escuchan que nuestro invitado quiere decir desde el principio y yo he derivado la entrevista hacia otros aspectos. Usted quería citar algunos de los detalles o datos preocupantes de estadísticas, presupuestos, etcétera, que evidencian que también en eso hay vacíos y equivocaciones. Sí. Mire, yo primero quiero aclarar un asunto. No es que las personas que han participado en el programa se oponen a lo que yo pienso, o yo me opongo a lo que ellos piensan. Ellos están respondiendo otra pregunta y yo estoy respondiendo a la pregunta de la presencia de fuerzas especiales. Aclarado. Entonces, pregúntele a esas personas nuevamente, pero dándole el listado de lo que significa operaciones especiales en nuestro territorio. Aclarado. Entonces, eso, porque no estoy en contradicción, todos somos ecuatorianos y queremos un mejor Tienen Ecuador. una visión distinta del asunto. Desde luego, no pregunté sobre esto, ¿sí? No, muchos han evitado responder directamente. La pregunta, ¿por qué no han respondido directamente? Es a ellos, o no han leído el comunicado. Mire,
Y yo le he dicho que hay que hacer procesos de cambio. Y esos procesos de cambio van por una transformación de las Fuerzas Armadas en unas etapas que tienen que ser pensadas pero ejecutadas desde ya, y lo propio es una reforma policial. Todo esto va a generar mayor eficiencia y va a producir al mismo tiempo mejores resultados. Parte de esto es lo que he expresado en algunas universidades, en las conferencias que he dictado, no solo por la obra que he realizado, sino las investigaciones que estoy llevando adelante. Pero, ¿cómo no va a ocurrir este malestar en la Policía Nacional? Si apenas usted tiene un aproximado del 4.7% del presupuesto de gasto corriente que se destina para la partida que se conoce como bienes de servicio y de consumo, porque yo sí tengo experiencia, he estado en el sector público, he manejado la gestión y planificación estratégica, fui jefe de Estado Mayor y comandante del Ejército. O sea, no me improvisé en esto. El año que acaba de cerrar, el monto de esa partida se ejecutó en 62.7 millones de dólares. Inferior al del 2023. Es que no es muy poco. Es una diferencia de 2.7 millones de dólares. Pero usted incrementó personal. Entonces incrementa personal, pero el gasto para las operaciones no los incrementa. Entonces uno puede entender la insatisfacción. Por eso viene el direccionamiento político de los procesos de cambio para que la incorporación de personal sea equilibrada, racional, en donde puedo alcanzar eficiencia para que estos gastos se puedan Mencionó usted que forma. solo 240 millones de dólares se habían dado a las Fuerzas Armadas de incremento. ¿Qué fue lo que mencionó? Lo que dije, y en la parte final de la entrevista me equivoco, porque lo que estoy diciendo que el incremento total en las 16 entidades operativas desconcentradas, 16 entidades de seguridad, se incrementa. Le voy a separar estos valores. En gasto corriente, 200 millones de dólares. Y en gasto de inversión, 78 millones de dólares. Eso es lo que se ha incrementado. Es decir, menos del 30% de la recaudación del excedente del IVA por el 3% desde el mes de abril. Pero lo lamentable de esto es que si usted no tiene un proyecto, gran parte de esto se ha ido a salarios por esta incorporación. Entonces, en la policía hay que diferenciar gasto corriente de gasto de inversión. En el gasto corriente está la partida de bienes de servicio y de consumo, es decir, es con lo que funciona la policía. Lo que son gastos de inversión es el equipamiento. En gastos de inversión, usted se va a caer para atrás y va a decir, wow, oiga, qué bueno, sí, se incrementó el 300%, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque en el 2023 ejecutaron apenas el 20% del asignado, 11 millones de dólares para el gasto de inversión de la policía. ¿Cómo puede funcionar una policía así? Entonces ejecutan el 20%. Y este año que cierra, claro, ejecutaron el 74%. Entonces yo entiendo, a veces no hay liquidez, pero hay muchos procesos que se caen por mala gestión. Pero lo que se está demostrando es que no hay un sistema de planificación, ni en la coyuntura, ni un sistema de planificación estructurado para qué es lo que se quiere a futuro. Gracias, general. Con eso tenemos que concluir. Y con esta forma que usted resumió, lo iba a hacer yo, mejor que lo haya hecho usted, excelentemente lo que nos ha dicho a lo largo de 60 minutos. Quiero cerrar dejando en claro que aquí hay un militar con la experiencia que tiene, sosteniendo dos cosas. Que primero se debe emprender un proceso de transformación y reestructuración, inclusive mencionando los dos ejes en que se debe marchar, que podría tomar fácilmente hasta 2 años para obtener los resultados que ahora se están buscando sin hacer ese proceso. A juicio de él, una de las razones para las cuales no produzca los efectos que se quiere. Y la otra la acaba de citar, que los fondos asignados no se ejecutan, que en otros casos no hay la gestión debida y que lo que se sigue dando con relación a lo que se necesita es ínfimo. Por lo cual él propuso en esa entrevista que hemos citado 3 veces aquí, que primero se resuelvan estos problemas urgentes para luego estar pensando en lo otro. Y yendo a lo de fondo, él ha puesto mucha atención en algo en lo cual varios no hemos reparado, entre otros yo, la gravedad de la afirmación de que se requería el ingreso de fuerzas especiales y más adelante se habla de la incorporación de ellas, a lo cual no es que se opone, sino que advierte el contexto y las consecuencias
de una cuestión así, que inclusive pueden llevar a reconocer una nueva alianza estratégica militar internacional. Y si es así, ¿con quién sería? Más las otras reacciones que causaría. Como ustedes ven, yo discrepo con mi invitado y por eso justamente lo he invitado, para que producto de mis cuestionamientos y de mis preguntas salieran la mayor claridad de argumentos de su parte y se entendiera mejor la complejidad de lo que se está proponiendo. Ahora, hay una cosa indudable, hasta que se haga toda esta transformación, hasta que se dé una visión integral de lo que hay que hacer, no aislada, ¿qué hacemos con las urgencias del momento? En mi tierra dicen, hay que aprender a caminar y masticar chicle. Hay que aprender. Y para eso acudir a los criterios de la gente que sabe, como él, aunque no coincida como nosotros. Así se aprende más. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará como invitada central Andrea Bernal, periodista con más de 27 años de carrera profesional y 15 en Colombia. Hasta ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches.